El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. María se levanta antes de que salga el sol, trabaja por su familia y vuelve a casa a hacer cuentas para que todo alcance. Hoy, su historia, como la de más de 2.400.000 colombianos, empieza a cambiar con el aumento del 23% histórico al salario mínimo vital y la recuperación de las horas extras y los dominicales logradas con la reforma laboral. Porque cuando el salario alcanza, la dignidad también regresa a casa. Con dignidad cumplimos. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Hoy estamos notando que con el gobierno del cambio, las políticas públicas sí le están llegando a los departamentos más olvidados de nuestro país. Para mí, el programa Barrios de Paz que trajo el Ministerio de Vivienda es algo que, no tenía yo pensado que iba a llegar acá a INIRI, a un territorio tan alejado y de pronto muchas veces olvidado. Entonces, lo que yo creí era que simplemente iban a hacer la obra y ya, no, pero se tuvo en cuenta mucho a la comunidad, al barrio, a todas aquellas personas que querían formar parte de este proceso. El programa de Barrios y Veredas de Paz es un programa que nace en el Plan Nacional de Desarrollo. Es un programa que está enfocado o que nos permite llegar de manera integral al territorio y materializar un enfoque de política pública de este programa de vivienda que tiene que ver con el concepto de hábitat. Porque no solamente se trata de la vivienda, nosotros somos Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Va mucho más allá de las cuatro paredes, también se trata del entorno, se trata del espacio público, de todo el territorio, un enfoque totalmente territorial. Porque realmente transformar el territorio es lo que nos va a permitir llegar a esa paz total. Nosotros nos relacionamos en nuestra casa, pero también en las veredas, en el espacio público, en el entorno, cuando vamos del trayecto de la casa a nuestro lugar de trabajo. Es ahí donde realmente hacemos convivencia y donde logramos realmente la seguridad humana. Y esto es lo que nos permite este programa, Barrios y Veredas de Paz. ¿De qué se trata entonces este programa? Tiene un enfoque totalmente humano, responsable además con la naturaleza, y lo que busca es precisamente que las comunidades, que el colectivo se apropie de su territorio, lo pueda planear, lo pueda dirigir y pueda estar incorporado en él. Hay varios elementos. Lo primero es que, como el territorio es de todos, buscamos una planeación. Fíjate que en el 2024 hay un avance muy importante y es que esto tiene una transformación completamente desde el enfoque. Resulta que nosotros, el presidente firmó un decreto, que es el decreto 1470 del 2024, que es sobre este programa, Barrios y Veredas de Paz. ¿Qué hace este decreto? Lo conceptúa, lo enfoca, pero además también formula un instrumento muy importante. Este instrumento es un instrumento de planeación, financiación y gestión que se llama el Plan de Gestión del Hábitat. En el ámbito del territorio, y sobre todo estos territorios que son los más vulnerables, los que presentan mayor precariedad en el país, los que han sido históricamente olvidados, entonces la comunidad puede analizar su territorio, utilizar ese instrumento de planificación, ver cuál es la necesidad, qué necesita en términos culturales, ambientales, físicos, sociales, y hacer un plan de acción, no solamente para el corto, sino para el mediano y para el largo plazo. Entonces, con este instrumento de planificación, las comunidades se empoderan, diseñan su plan y claro, es un plan que es adoptado por la autoridad del municipio, o sea, por el alcalde, pero que es construido y formulado totalmente con el fundamento del querer y esa visión colectiva que tienen las comunidades. Y
este plan de gestión del hábitat es lo que va a permitir, obviamente, tanto a las comunidades como a los entes territoriales poder hacer esa proyección del futuro y sobre todo articular no solamente los temas de hábitat, porque claro, siempre asociamos los temas de hábitat solamente como con la parte física, pero no, lo estructural aquí es esa visión colectiva, es poder articular todos los elementos esenciales de la vida misma, que es la cultura, que es la naturaleza, que es también esa perspectiva en términos de la actividad productiva, lo que nosotros, digamos, hacemos como humanos y que nos permite sobrevivir. Donde aprendimos el manejo adecuado de los productos, las técnicas básicas y avanzadas, y sobre todo desarrollamos habilidades que hoy nos permiten crear cosas muy bonitas y deliciosas. Gracias a estos conocimientos, hoy en día puedo decir con orgullo que elaboro diferentes productos para la venta, lo cual ha contribuido de manera significativa en la economía de mi hogar. Así como yo y varias personas de la comunidad, también estamos avanzando en nuestros propios emprendimientos. Entonces, este programa, como ven, trasciende un poco el tema de vivienda, trasciende base al territorio, pero además permite incluso, ¿por qué no?, integrar a otros sectores en esta perspectiva. Y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, basado, digamos, como con este es el fundamento de ser, esto es lo que quedó en Plan Nacional de Desarrollo, esto es lo que queda también en este decreto reglamentario, porque lo que busca es eso, para la población más vulnerable, llegar de manera integral, es decir, empezando, mirar cuál es la estructura territorial que tiene pues, determinado barrio o vereda. Ver, por ejemplo, de inicio si se necesita un proceso de legalización en ese territorio, que es como esa primera puerta de entrada. Después de eso, ver qué se necesita para mejorar el entorno, entonces espacios públicos, vías de acceso, mejorar los entornos. Después de eso, además, mirar cómo están sus soluciones habitacionales. Y esto aquí se empata completamente con la nueva política pública también de términos de hábitat, y es buscar una solución completa de soluciones habitacionales. Este mejoramiento ha sido excepcional, una subida de ánimo excepcional, no podría explicar fácilmente, es una subida de ánimo que indescriptible. Tradicionalmente siempre pensamos en vivienda nueva, pero resulta que la población de base ya tiene muchas veces ya su solución de vivienda, solo que es necesario mejorarla o darle seguridad jurídica, por ejemplo, titular sus predios o mejorar las condiciones que tienen en su solución interna habitacional, o mirar otras alternativas, como por ejemplo la vivienda autogestionada, también mirar la vivienda en arriendo, ¿por qué no la vivienda usada? Entonces, desde conocer el territorio, conocer la población y mirar cuáles serían esas soluciones habitacionales para integrarlas a una estrategia más completa. Y pensando también en no solamente quedarnos ahí, este decreto crea una instancia muy importante que es la Mesa Nacional de Barrios de Paz. Entonces, ¿qué va a permitir eso? Es una vez tengamos comprendido el territorio, miremos las necesidades, miremos las diferentes soluciones habitacionales que se necesitan, podemos llamar también a los otros sectores, a educación, a salud, a transporte y demás, para mirar cómo podemos articularnos en esa gran Mesa Nacional de Barrios de Paz para poder hacer que esta población supere sus condiciones de vulnerabilidad, no solamente en términos de hábitat y vivienda y de agua y saneamiento, sino incluso de otros sectores. Esto realmente es un cambio de paradigma porque realmente es transformar la visión que teníamos de una política tradicional de vivienda a pensar en una política totalmente integral de hábitat, a pensar además en la biodiversidad. Fíjate que esto se complementa, nosotros hemos expedido una serie de decretos, o sea, más de 16 decretos en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, pensando en el cambio y en el cambio y la transformación de este enfoque. Desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se ha construido la política pública de nuestro hábitat biodiverso, con la estructuración y expedición de 16 decretos y 2 más en proceso, mediante los cuales se permite actuar de una forma diferente, más inclusiva y desde la comunidad como actor fundamental. Por ejemplo, se trata de mejoramiento de vivienda reglamentado por primera vez en el Ministerio, con inclusiones propias de cambio climático, aumento de topes por transporte de materiales en zonas lejanas y para hogares que tengan miembros con movilidad reducida. Asimismo, se tiene autogestión, gestión comunitaria del agua, vivienda usada, vivienda diferencial, acción y reconocimiento a recicladores de oficio y basura cero, entre otros, como puesta del gobierno del cambio en nuevas formas de soluciones alternativas del hábitat.
El diálogo con la comunidad se materializa a través de la asistencia técnica integral, un mecanismo con el cual construimos confianza, tejemos saberes y reconocemos la diversidad étnica y multicultural del país. No solamente se trata de este decreto, que digamos es como la sombrilla general, sino que también hay otra serie de decretos. Hace poco expedimos el decreto 1341 que habla sobre vivienda y hábitat diferencial. Y es pensando en esa biodiversidad, en las diferentes características. Y cuando uno piensa en la vivienda diferencial, siempre se asocia como al tema arquitectónico, material. No, aquí es mucho más allá de eso. Es pensar en la diversidad del territorio, la geografía, el clima, el ambiente, la naturaleza, reconocer el agua, porque no hay que olvidarnos que nuestro marco más grande es el ordenamiento territorial alrededor del agua. Entonces es reconocer el agua como ese eje articulador en el territorio, el que además es un elemento central para poder reconocer las diferencias ambientales, la naturaleza, y no solamente el tema territorial ambiental, sino cultural, porque además las poblaciones se asientan y tienen unas tradiciones, tienen una perspectiva cultural, unos desarrollos económicos y productivos, y eso también hace parte de reconocer ese hábitat diferencial. Entonces, es lo arquitectónico, es lo territorial, pero también es lo poblacional. Hemos venido reflexionando sobre lo que significa la asistencia técnica, que es la forma en que se relaciona el Estado con la ciudadanía. En ese sentido, hemos logrado pasar de entender la vivienda como 4 paredes a un entorno que es lo que hemos llamado nuestro hábitat biodiverso. Es decir, entendemos la geografía, entendemos la cultura, entendemos los usos, las costumbres, la identidad, y diseñamos de la mano de las comunidades para poder garantizar que en la etapa de ejecución las viviendas que estamos entregando hoy, desde el extremo norte hasta el extremo sur del país, están representando las culturas de los departamentos, sus poblaciones, sus comunidades, sus historias y sus identidades. La memoria es importante, y por eso pasar de un enfoque que entiende la vivienda en todo su entorno, en la relación con su realidad, es mucho más importante que entender la vivienda como 4 paredes. Entonces, si integramos esos 3 elementos fundamentales, podemos hablar de hábitat de vivienda diferencial, que con ese gran decreto de barrios y veredas de paz vamos a poder de verdad materializar ese concepto de hábitat, tanto que nos ha insistido nuestro presidente en incorporar precisamente esa integralidad. Pero lo más interesante es que este reconocimiento lo estamos pensando en la población que históricamente ha sido olvidada, es decir, en esa población vulnerable, que además tiene unas condiciones de pobreza, de precariedad, que estamos seguros además que con este tipo de enfoque vamos a poder apoyarlos en superar esas condiciones. Pero lo más importante, y es que al precisamente generar este tipo de espacios, este tipo de transformación territorial, estamos totalmente convencidos, y esto ha sido estudiado, es que vamos a lograr esa paz total y esa paz territorial. Nosotros hemos avanzado como en 3 componentes del programa. Uno es el de legalización urbanística, como les decía, es una puerta de entrada. La legalización urbanística es competencia de los territorios. Los territorios son los que, digamos, tienen la capacidad de entrar, analizar su territorio, mirar lo que está en su plan de ordenamiento territorial y adelantar los procesos de legalización urbanística, que no es otra cosa que identificar estos asentamientos que sean, pues, perdón la redundancia, asentado o desarrollado en lugares, y digamos, de origen informal. Y lo que hace el territorio es precisamente hacer un análisis para poder permitir que, digamos, que estos territorios puedan ser legalizados, regularizados, y con esto pues abrir una cantidad de opciones para su desarrollo. ¿Qué hacemos desde el ministerio? Primero, también vía normativa, permitimos y generamos todas las condiciones y los lineamientos jurídicos para que eso sea posible. Pero estamos acompañando muy directamente a los territorios y dándoles asistencia técnica para que eso se materialice. Entonces nosotros hacemos todo un acompañamiento técnico, generamos insumos específicos para apoyar a los municipios en eso. Finalmente es una resolución que sale para legalizar estos municipios, y fíjate que aquí hemos acompañado más de 12.000 hogares en estos procesos de regularización y de legalización urbanística en el territorio nacional. Eso es una gran línea, tanto en asistencia técnica como en asistencia concreta a la generación, digamos, de este tipo de resoluciones. Eso por un lado. Por otro lado,
tenemos dos tipos de intervenciones ya mucho más concretas, que son intervenciones físicas, que tienen que ver con el mejoramiento y la cualificación de los espacios territoriales. Esto es la generación de espacios públicos, de parques recreodeportivos, y a un poquito mayor escala el mejoramiento integral de barrios. Son dos componentes que, digamos, el mejoramiento integral de barrios genera espacios públicos y también se complementa con la intervención de algunas vías y, digamos, como de integración precisamente de espacios. Es una escala mucho más grande de proyecto, pero que tiene, digamos, como el mismo sentido de generación de estos, de mejorar y cualificar estos espacios. Aquí lo interesante en estos dos componentes no es tanto como la infraestructura como tal, no es solamente la generación de la infraestructura física, sino es la infraestructura como un medio para, porque esto va acompañado, aparte de las obras, va acompañado de varios elementos. Lo primero y fundamental es la participación de la comunidad. Desde el mismo diseño, o sea, la comunidad es la que nos acompaña y es la que formula desde el diseño de los espacios públicos qué es lo que quiere. Si se quiere un espacio, por ejemplo, para los adultos mayores, o se requiere más un enfoque deportivo o cultural deportivo, o sea, según la necesidad y también las características propias del enfoque diferencial que ahorita hablábamos. Desde esa perspectiva cultural es la misma comunidad que diseña y hace parte activa en los diseños de estos espacios públicos. Eso primero. Pero segundo, es que no solamente es en el diseño y luego el desarrollo, la construcción de la obra, sino que desde el momento cero se identifican esas oportunidades, esas vocaciones productivas de la comunidad. Muchas veces tienen que ver con emprendimientos, por ejemplo, en temas de gastronomía o el conocimiento ancestral en el tema de artesanía. Y lo que se hace es que durante precisamente el desarrollo de este proyecto se acompaña, se fortalece, se capacita para apoyar, digamos, la cualificación de estos oficios, de estas tareas, con esos talentos que tiene la población, y se hace una ruta de sostenibilidad. Es decir, que la población participa activamente en esas capacitaciones, esos fortalecimientos, para que después incluso pueda tener una sostenibilidad esa comunidad. Eso es un segundo elemento muy importante. Entonces, fíjense que no solamente se trata de un tema de espacio público y de obras, sino de también mejorar y fortalecer las capacidades productivas de la población. Capacitados en áreas de emprendimiento, en gastronomía, turismo. Es una aula que solamente no deja el impacto constructivo, sino el impacto de conocimiento, de progreso. Algo muy importante que nos ayudó todos estos programas fue a fortalecer nuestras capacidades. Uno de los elementos más importantes dentro de todos estos proyectos, más allá de la infraestructura, más allá de los diseños mismos, es poder trabajar con las comunidades. Y trabajar con las comunidades es identificar sus necesidades, su enfoque cultural, pero sobre todo algo que para la sostenibilidad sea concreto, y es su elemento productivo. Es reconocer en las comunidades cuáles son sus talentos, cuáles son sus vocaciones, cuáles son esos elementos que realmente pueden ayudarles en sus economías internas. Y eso es la economía popular. En esos territorios ya hay una economía y un mercado que se mueve internamente en estos territorios, que les da sustento además y les da calidad de vida. Entonces, poder reconocer esos talentos y esas vocaciones productivas es lo que permite que se movilice y que haya ingresos para esta población, y que además esto sea totalmente sostenible en el tiempo. Y esa es la economía popular, esa es la base, y creo que lo que le da vida precisamente a estos proyectos no solamente es la integración física, como lo digo, obviamente el reconocimiento y el respeto profundo por la naturaleza, pero también de base reconocer la actividad humana, reconocer la actividad económica, y eso es lo que permite hacer integración no solamente de esas comunidades al interior, sino porque de esas comunidades hacia otras comunidades, hacia otros barrios y veredas, comercializar sus productos, hacerlos potentes y hacer que esa economía sea la que realmente aumente y le aporte al PIB nacional. Esa es la economía popular de base. Un tercer elemento es la apropiación comunitaria de todo este proyecto. Entonces aquí la identificación de los líderes tanto para que hagan veeduría de ese proyecto, para que hagan seguimiento desde el diseño, la ejecución, la entrega y demás, es muy importante. Y estamos convencidos que la sostenibilidad de estos proyectos se da en ese sentido, empoderando a la comunidad,
haciéndolos partes. El cuidado, o sea, recibir estos proyectos y el cuidado de estos proyectos depende de la comunidad y estamos convencidos que la sostenibilidad se da allí. Además, ¿por qué? Y ese es el cuarto aspecto, es porque la paz territorial se consigue precisamente empoderando a las comunidades, haciéndolos, enfocando en temas de convivencia, de seguridad y generando que estos espacios sean realmente un punto de encuentro, de integración y de un tema colectivo, precisamente para lograr esa seguridad y esa paz total. Entonces, aquí hemos beneficiado más de 60.000 hogares con proyectos que tienen que ver con este mejoramiento y cualificación de los espacios. Hemos también llegado a territorios, como les digo, siempre el enfoque ha sido un tema de vulnerabilidad, de precariedad, y hemos llegado a lugares que históricamente han sido totalmente olvidados, digamos, por parte del Estado. Entonces, eso también es una línea aquí fundamental donde concretamos esos proyectos. El parque representa los cerros de Mavicure. El parque tiene mucho de identidad cultural para nosotros mismos apropiarnos de ellos, hacer como una ruta de la princesa Inírida, que es la esfinge que se encuentra allí. Está el árbol, el solo que representa la naturaleza y la tierra de acá, tierra de muchas aguas. En Puerto Inírida nosotros hicimos un proyecto de espacio público en este territorio donde además está un elemento emblemático y es la princesa Inírida. La flor de Inírida que todos conocemos, por ejemplo. Entonces esto fue un parque recreo deportivo que ha significado mucho para la comunidad porque es un punto de encuentro. La comunidad tuvo la oportunidad de diseñar este parque y acá involucramos en el diseño, ya en la ejecución, elementos tradicionales de la comunidad. Sabemos que es una comunidad además que tiene, por ejemplo, utiliza sus fibras naturales, todo el diseño en torno a la princesa Inírida, en todas las costumbres y la cultura quedó impreso en este territorio. Va a ser un punto muy importante, no solamente de encuentro para las comunidades, sino incluso para mostrar a la nación y al exterior. Entonces, este fue un caso muy emblemático. Entonces, fíjense que un territorio como Puerto Inírida con toda esa riqueza cultural ha sido un caso emblemático. También estuvimos, por ejemplo, en Valle del Guamués, en Quibdó. Hemos estado en territorios que realmente han sido totalmente vulnerables y vulnerados históricamente y que han significado un punto de encuentro y de paz territorial. Hemos llegado también, por ejemplo, a Quibdó, hemos estado en Valle del Guamués, Putumayo, hemos estado también en La Guajira, estamos también proyectándonos para estar en Nariño, en todo lo que es el Pacífico, o sea, en esos territorios y en esa Colombia periférica donde históricamente no hemos llegado, generando ese tipo de espacios, en Turbo, en Necoclí, en, por ejemplo, los asentamientos informales, por ejemplo, en Montería, o sea, siempre, digamos, pensando en las periferias tanto del país como de los territorios y de las ciudades. Ahí es donde hemos llegado y donde hemos empoderado o hemos acompañado el empoderamiento, porque realmente son las comunidades las que se empoderan, sino que hemos acompañado ese empoderamiento que tienen las comunidades. Y además, lo más hermoso de todos estos procesos no solamente es las infraestructuras que quedan, que eso da mucha dignidad, eso es un tema de dignidad humana, sino es la apropiación y la protección que genera para las comunidades de estos territorios. Como lo decíamos, es una forma de transformar, es una forma de cambiar el chip y la forma de pensar de cómo se hace el ordenamiento territorial. Esto incluso va mucho más allá porque siempre pensamos que la planificación es un proceso de planificación arriba y luego se concreta en el territorio y al revés. Lo que estamos tratando es que haya un enfoque totalmente transformador y es que el ordenamiento territorial se tiene que hacer con la comunidad, de base con la comunidad y además conociendo totalmente el territorio. Y no lo conocemos desde el nivel central, no lo conocemos desde una oficina en Bogotá, sino se conoce es desde los mismos pobladores, desde esas mismas necesidades, y eso es lo que permite esos procesos de planificación se hagan totalmente luego reales, como estamos viendo en estos casos concretos y emblemáticos que estamos convencidos que generan transformación, generan un cambio de paradigma, pero ya generan una transformación territorial. La mejor solución es precisamente la que sale desde la misma comunidad, ellos son los que planifican y ahí es donde vamos a hacer, digamos, en efecto, una política pública de planeamiento territorial efectiva y es reconociendo esas necesidades y esa diversidad. Por eso, toda esta gama normativa que hemos sacado del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio lo que permite más allá
de poder nosotros hacer el manejo es que las comunidades tengan herramientas para exigir, planear y hacer. Ya una vez conociendo esas diferencias, ese ciclo de política pública va a ser mucho más exigente, pero sobre todo va a ser sostenible en el tiempo, que es lo que nos ha pasado mucho también en el pasado, y es que se hace, se planifica, pero ahí queda. Entonces esto es lo que realmente va a poder empoderar, porque son las comunidades las que van a poder realmente hacer que se hagan las cosas, pero también mantenerlas en el futuro y, ¿por qué no?, pues llegar obviamente a un objetivo más importante que tenemos en este programa Barrios y Veredas de Paz, que es poder decir que transformando el territorio, transformando desde las comunidades, es que realmente llegamos a esa paz total. Los golpes al narcotráfico en este gobierno son históricos. 18.000 laboratorios destruidos. En promedio, cada 40 minutos se destruyó un laboratorio. 2.840 toneladas de cocaína han sido incautadas. El 60% de los golpes globales a la droga contaron con inteligencia colombiana. 47.000 hectáreas erradicadas. Cerca de 30.000 hectáreas en proceso de sustitución. Hoy son más de 14.000 criminales neutralizados. Nuestra lucha contra el narcotráfico no cederá. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.